11 minutos pasaron de la 1 de la madrugada y es momento de presentar a mi compañero del día de la fecha, un lujo realmente y una sorpresa también. Lo presentamos a él, a Martín Guerrero. Muy buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches, feliz Día del Trabajador. Feliz Día del Trabajador, y feliz Día del Trabajador para todo el equipo y para la gente que nos está mirando. Y bueno, vamos a compartir la información internacional, charlada y dialogada. Me gusta eso, que sea charlado, dialogado. A esta hora bajar un cambio es necesario, Martín, ¿no? Sí, me parece que es interesante y sobre todo ante tantos conflictos armados en diferentes partes del planeta, poder comprender qué lo gestiona y qué es lo que nos va a pasar a nosotros como seres humanos o como, digamos, hombres a pie con todo este conflicto. Me hace acordar un poco, ¿te acordás el efecto mariposa, no? Totalmente. Entonces sí. Esto que parece tan lejano que después vamos a ir descubriendo, mientras vayamos desarrollando la información, cómo se vuelve tan cercano. Y me gusta, me parece genial esto de traerlo, de acercarlo y de entender de alguna manera y hablarlo de manera coloquial y sencilla para que todos comprendamos, porque son temas realmente muy complejos que afectan al planeta entero y traerlo a esto, ¿no? A un idioma coloquial. Me parece fantástico para entender situaciones que se están dando a nivel mundial muy complejas, como es, por ejemplo, la crisis en cuanto al petróleo. Hablamos de una posible suba de un 24% en el petróleo, de un 16% en los commodities. Esto es realmente complejo. Claro, la idea un poco es... esto es algo más, hay que entender que es algo más que un conflicto de orden militar, ¿no? Es más que nada un problema económico global. Sí. Porque cuando es un conflicto de corte militar, donde un ejército se enfrenta a otro y pelea por tierras y etcétera, etcétera, probablemente no tenga la repercusión económica que tienen estos tipos de conflicto. Esto es un conflicto geopolítico que engloba a todo el mundo. Por eso vos bien decías, pensemos que es la mayor crisis de suministro de petróleo registrada, ¿no? Si este conflicto se extiende, puede haber, por ejemplo, aumentos en el alimento, ahora vamos a explicar, en los transportes, también en los índices de inflación, ¿no? Y pensemos que quizás la parte más sensible de esto es cómo va a repercutir en el bolsillo de cada persona. Claro, porque hablamos de repente del aumento en el transporte, como decías, Martín. Esto llega a todo, hasta el arroz que consumimos en casa. Absolutamente. Vos fijate que si, por ejemplo, vamos a explicar a la gente, sí. Nosotros tenemos un aumento en la suba del petróleo o de suministros para combustibles de un 24%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese 24% inmediatamente se va a trasladar a precio. Lo que pasa en la economía cuando aumenta la nafta, lo que pasa es que estas tipo de variables no son variables que lo pueda manejar un gobierno o un ministro de Economía. Esto es una variable que está en tensión, que es un conflicto geoglobal, que genera tal tensión que es imposible poder predecir cómo puede esto influir en la economía. ¿Cuál es el gran miedo? Supongamos que aumentan lo que ya está diciendo el Banco Mundial y los analistas más importantes del momento, que va a haber una suba del 24%. ¿Esto cómo va a repercutir si lo bajamos a la tierra? Si lo bajamos a usted, señora, que mañana va a ir a comprar, como decía Dani, un paquete de fideos, de harina o lo que fuere, lo va a notar ¿dónde? En la góndola, con un 16% calculan de aumento. Todo esto, Dani, si hay obviamente una proyección del conflicto, porque uno piensa en petróleo y ¿en qué piensa? En hidrocarburos, en la destilación del petróleo. Uno cree que petróleo igual a nafta. Y abarca tanto más. Todo. Si nos ponemos a pensar que la bolsa de un paquete de fideos es plástico y es un derivado del petróleo, esto indudablemente va a terminar influyendo en ¿dónde? En la góndola del supermercado. Entonces, esto de pensar, muchas veces decir, bueno, estos son países muy lejos, 13.000 y pico de kilómetros de distancia, con una cultura totalmente diferente,
nada nos identifica, ni siquiera la forma de vestir, ni hablar de las partes religiosas, pero cómo influye en la vida cotidiana. Vos vas a tener una inflación generada por un conflicto bélico. Esto es lo interesante y quiero que el público en general lo entienda. Está obviamente la microeconomía, que son lo que es nuestra economía. Economías domésticas. Exacto, como si fuera la economía de una sí. casa que decís, bueno, Dani, ajustá el cinturón porque aumentó tal cosa. Y otra cosa son variables que dependen. Esto nos excede. Nos excede y aparte no tenemos ningún tipo, estamos maniatados porque no tenemos ningún tipo de herramientas de presión. No es que nos podemos sentar a negociar como pasa con el Fondo Monetario, que nos sentamos y decimos, bueno, debemos tanto, ¿cuánto me hace? Claro, uno en un modelo macroeconómico normal tiene variables con las que puede trabajar y manejar y jugar, si se quiere, ¿no? En este momento esto va más allá, o sea, va más allá de lo que tiene que ver con un tema nacional. Por supuesto, Dani, vos imaginate, vamos a, ya que estamos en un espacio más distendido, sí. les propongo que la gente piense, no sé, sentado el ministro de Economía con Trump y con el mundo árabe diciéndole, mire, no me aumente porque me va a causar un aumento en la comida y voy a tener una inflación que en lugar de ser del 3%, que la quiero bajar, me va a subir a tal índice. Esto es prácticamente imposible de pensar. Claro que sí. Entonces, sí. A mí lo que me preocupa, y me parece que es una lectura importante, es que la gente, usted que está en casa, tome conciencia que la globalización, el mundo hoy, está hipercomunicado, ¿no? Si nosotros pensábamos que, por ejemplo, antes de la era del celular, yo soy de esa época, uno le decía a otro, vamos a tomar un café y nos juntamos en el café de la esquina. Hoy te mando un audio, te mando una selfie, el mundo cambió. Entonces, todo esto... Meet por un Zoom. Un Zoom. Entonces, todo esto que pasa en otro mundo, si se quiere, entre comillas, ¿no? Porque es un mundo tan lejano a nosotros, el problema básicamente que esto puede traer un efecto dominó, un efecto de rebote en la economía, no solamente argentina, sino en la economía mundial. Pensemos que nosotros no tenemos superávit de todo lo que fabricamos. Entonces tenemos que salir a importar. Ahora, si para hacer determinado, si tenemos que hacer un determinado producto y dependemos de los insumos que salen, en este caso de la zona del estrecho de Hormuz, todo va a ser un gran efecto dominó en la macroeconomía y en lo que es la geopolítica mundial. Por eso un poco, Dani, era la explicación de qué le pasa al ciudadano de a pie cuando hay una guerra a miles de kilómetros de donde nosotros vivimos. Y Martín, ¿qué indicadores deberíamos tener en este momento en cuenta para saber y para ir mirando en las próximas semanas para saber si esta situación empeora, se estabiliza? ¿Qué indicadores tenemos que tener en cuenta? Mira, Dani... Mirar 26 extra, por supuesto. Por supuesto, mirar 26 extra y después mirar 26 trasnoche para que le podamos bajar esa realidad geopolítica y que usted que está en su casa pueda entender y anticiparse, ¿no?, a lo que puede pasar. Todo esto es muy volátil porque es un conflicto político donde sabemos que las decisiones de Trump muchas veces no las sostiene o pueden ser, desde el punto de vista cognitivo, si se me permite la palabra, una forma de manejarse diciendo, bueno, es mi personalidad, hoy te digo que sí, mañana te digo que no, pasado te digo más o menos, y eso lo que causa es lo peor que le puede causar a la política o a un ser humano, que se llama incertidumbre. Incertidumbre, qué palabra acabaste de tocar, sí, totalmente. Martín, pasemos a otro tema. Ucrania, Rusia, este conflicto que lleva lamentablemente más de 4 años, y hablamos de los aliados de Rusia, los aliados de Ucrania. ¿Cómo sigue este panorama, Martín? Ha cambiado mucho. Lo que hay que hacer referencia, que muchas veces, como la información pasa por otros lados, ahora está pasando por todo el estrecho de Hormuz, pasa por el atentado que días atrás ha recibido Donald Trump, parece ser que como desciende
la masividad de la información, parece que la guerra en Ucrania hubiera cesado, hubiera dicho, bueno, no, me parece que bajó. No bajó, sigue habiendo un conflicto que es interesante analizarlo, Dani, desde dos factores para poder entender cuál es el terreno político que se está dando. Sí. Porque uno piensa, básicamente yo pienso en Ucrania y pienso en Rusia. Lo primero que me da es una asimetría de fuerzas impresionante. Es como decir, bueno, no sé, vamos sí, total, una desigualdad una importante. desigualdad tremenda desde el punto de vista económico, desde el punto de vista armamentista. Entonces, lo importante es saber cuáles son los juegos, a qué apuesta uno y a qué apuesta el otro. Supongamos, y juguemos también con la gente, vos sos Zelensky y decís, bueno, yo no tengo el mismo poderío, yo soy Rusia, tengo todo. ¿Cómo nos sentamos a negociar? ¿Cómo pensarías vos, teniendo menos recursos que yo, que podés negociar conmigo, que los tengo todos? Bueno, Zelensky, yo noto que la postura de él es, desde el principio de la guerra, convocar ayuda, o sea, pedir ayuda constantemente a Occidente, a los países de la OTAN, esto con querer incorporarse a la OTAN y que se aceleren los tiempos en un punto. Entiendo que una estrategia de Zelensky fue esa, ayúdenme. Exactamente, pero ahí después cuando hablemos de la OTAN te voy a explicar otras cosas, porque Bueno, en la OTAN me encanta. hay, como desde el punto de vista, si uno fuera jefe de prensa de la OTAN, hay que mostrar que estamos todos bien, que Claro. somos una organización prolija y que no nos peleamos y somos todos amigos, pero adentro no es así, hay 32 personas o países que se tienen que poner de acuerdo. Pero quiero explicarle cuál es la estrategia de cada uno para que se pueda entender, porque obviamente, si yo sería o fuera Zelensky, digo, Rusia me aplasta con lo que tiene. ¿A qué juega? Como vos bien decías, Dani, juega a poder seguir recibiendo ayuda de los aliados. Después vamos a ver que hay aliados que quieren ayudar de una manera, otros de otra, Ajá. otros un poquito, otros hacer que yo cumplí. Pero no. Claro. La política tiene todas estos vaivenes, ¿no? Vaivenes que vos decís, está pero no está. Dimes y diretes. Claro, es como decir, vos querés que vaya, yo te mando un barco, pero no me pidas que baje. Exacto. Entonces, acá, para que se entienda cómo es el panorama geopolítico y se pueda digerir un poco más, Zelensky, ¿qué hace? Trata de munirse de recursos de los países aliados y tratar de extender la guerra lo máximo posible, porque todo el aparato bélico que tiene Rusia es impresionante. Entonces, un ataque de Rusia vale cientos de miles de millones de dólares y un ataque de Zelensky es un ataque financiado también por otros países que componen la Unión Europea y otro modelo estratégico táctico militar. Entonces, ¿yo qué quiero hacer para irte redondeando? Sí. Me siento con vos a negociar. En un momento hay que ir a la vía diplomática. Una vez que terminemos de destrozar todo, hay que sentarse a negociar. Si yo ¿Por qué eso no sucede antes, al revés? Porque no tendrías nada que cambiar. Porque para negociar vos tenés que darme algo. Exacto. Y si vos no me das nada, pasa no que existe. en el medio yo lo que nunca llego a entender y a procesar. Entender, sí, sé que hay intereses y cuando hay poder, el poder como que enferma al ser humano. Pero digo, ¿cuántas vidas perdidas, cuántas vidas inocentes perdidas en el medio por esta necesidad de poder y de querer ganar espacio, querer más, siempre más? ¿Cuántas vidas? Hoy hablábamos de los desplazados, de gente que llega, me contabas, gente que lo viviste en primera persona, gente que llega y ve su casa sin paredes y ve su casa venida de escombros. Es terrible eso, desde lo humano. Digo, esta gente que tiene tanto poder y que tiene que sentarse luego de destruir todo a negociar, digo, no tienen no tienen. Definitivamente no, esa parte humana. Te voy a decir una frase. Te escucho atentamente. Que no es tampoco, digamos, para el Pulitzer, pero creo que hay palabras que construyen y palabras que destruyen. Entonces, todos decimos, la política es el arte de lo imposible, de negociar lo imposible. Acá, si uno piensa, para irte redondeando un poco la idea, decís, bueno, yo soy un país que no tengo el mismo poderío. Entonces, ¿por dónde voy? Bueno, busco aliados y trato de estirar lo más posible para que vos gastes más plata.
pero yo sé Rusia, ¿qué es lo que está haciendo Rusia? Con todo su poderío, tratando de dominar la mayor parte de terreno que pueda. Exacto. Entonces, cuando yo me siento con vos, Dani, y te digo, mira, yo soy dueño de medio país, te lo invadí. Y vos me decís, bueno, mira, está bien, perfecto, pero yo te estoy generando un gasto tremendo que vos no vas a poder sostener durante el tiempo para seguir invadiendo. Esto todavía no se ha planteado. ¿Se va a plantear en algún momento? Por supuesto que se va a plantear, pero todavía no. Está todo en suspenso, hay tensión y hay que esperar qué es lo que decide la política y, como vos bien decís, esperemos que rápidamente, por el bien de todos, empiece a actuar la democracia. Bien, en breve seguimos charlando, ¿puede ser, Martín? Cómo no, un encantado. placer conversar contigo, esta noche. Una muy, muy grata sorpresa. Bueno, y seguimos compartiendo esta noche, este 26 Extra con Martín, que nos va a hablar sobre el gasto armamentístico. Está batiendo récord, de hecho batió récord en 2025. ¿Por qué el mundo está rearmándose y gastando tanto dinero en rearmarse a nivel armamento, Martín? Mira, primero te voy a leer algunas cifras para que la gente tenga una idea de lo que se gasta, ¿no? El mundo está gastando cada vez más dinero en defensa y en armas para seguridad militar. Según nuevos datos del Instituto de la Paz de Estocolmo, el gasto militar mundial alcanzó en 2025, para que tengas una idea, un récord histórico de 2,89 billones de dólares. Esto significa que durante más de una década los países vienen invirtiendo cada vez más en sus fuerzas militares. También hay un aumento en el incremento en países europeos. Por ejemplo, para que tengas una idea, el gasto mundial de lo que se gasta es el 2,5% del producto mundial en armamentos. Esto también, ¿qué es lo que genera? Y esto da la casualidad que desde el año 2019 no se da, digamos, una compra tan compulsiva de armamento. También generan como tensiones en diversos países, porque si vos te estás armando, significa que algo ha pasado, alguna información vos no tenés, entonces yo también me tengo que reequipar. Que es ¿Podemos hablar como una psicosis global? Podríamos, por ejemplo, Alemania ahora que está poniendo toda su industria militar nuevamente en marcha, las nuevas adquisiciones que ha hecho España también. O sea, todo esto es un gran por las dudas, ¿no? Claro. Yo hace poco estuve en Europa y me llamó la atención cómo todo estaba militarizado. Es lo que estábamos charlando. Entonces vos caminabas por paseos turísticos y vos veías ya unidades militares, soldados. Ya hay como una campaña de esta mochila de 72 horas que tienen que tener en los hogares por si hay algún conflicto. Que de hecho genera mucho miedo en la gente e incertidumbre, inestabilidad emocional, de hecho. Esto de hablar de la mochila de 72 horas... Imagínate si uno junta toda esta información. Vos te enterás que tu país está gastando, digamos, mucho más en armas, tenés un Producto Interno global, que es lo que la gente lee en los diarios de 2,5, y de repente te dicen, bueno, tenga preparado una mochila por cualquier cosa. Esto va creciendo en tensión, y en países que realmente tienen una experiencia bélica como Europa, ¿no? O sea, no olvidemos la Segunda Guerra Mundial, que fue el conflicto quizás bélico más importante, es el más importante de la historia. Ellos saben muy bien lo que es vivir en la guerra, lo que... De hecho, se están rearmando búnkeres, que yo veo esas imágenes y me da una impresión realmente, porque ¿qué pasa? Se viene, no sé... Lo que se viene es realmente muy difícil de predecir, ¿no? O sea, cuando uno lee los gastos de cifras que son realmente millonarias, y indudablemente todo el mundo
tiene como una suerte de pánico de lo que va a pasar. Y nadie quiere estar en diferencia digamos, de fuerzas o de opiniones. Fíjate, por ejemplo, que las distintas colaboraciones de los países europeos que no están tan de acuerdo con los movimientos de Trump o de Estados Unidos, mandan sus flotas como para cumplir, digamos, el plan táctico. Todo esto requiere de una operación militar, de mandar unidades, de mandar soldados, de volver a poner en funcionamiento, sobre todo en Europa, donde tiene la conciencia de la guerra muy fresca, toda la industria armamentista en funcionamiento otra vez. O sea, desde el punto de vista geosocial, esto le provoca a la gente, como bien decimos y dijimos durante estos cables, incertidumbre, miedos, pánicos, y como vos bien decís, ¿no? Me rearmo el búnker, me preparo la mochila, voy al supermercado y compro por las dudas. O sea, esto es lo que está generando este mapa que hoy estamos viviendo, productos de distintos focos de la guerra, porque no todos los conflictos bélicos son iguales. Una cosa es, si uno ve desde el punto de vista militar, Ucrania y Rusia. Es un uniforme contra otro uniforme, hay un código militar, etcétera. Yo tuve la oportunidad de estar en zonas de conflictos, pero por ejemplo, si uno ve el mundo árabe, una guerra urbana, uno no sabe quién es el enemigo porque el enemigo no está vestido con el uniforme. Uno puede entrar a una casa y parece que es una familia y de repente, bueno, ocurren, se inmolan o pasan distintas cosas. Por eso, los conflictos bélicos tienen distintos niveles, distintos tipos de encarar, y los países europeos que tienen una altísima experiencia a través de las guerras que han vivido, basta con ver una foto muy, muy típica de Alemania, todo destruido, la gente sentada sobre piedras, no sabiendo dónde era su casa, y después ver la reconstrucción a partir del plan Marshall. Y entiendo que la industria armamentística está atravesando su mejor momento. ¿Quiénes se benefician económicamente en este momento de eso? Yo creo que pensemos, mira, vos hablabas recién de la tecnología, sí, de las redes sociales, de cómo está incorporada a nuestras vidas. Hoy la guerra, como te decía, no es una guerra de trincheras como la Primera Guerra Mundial, que el tipo iba. Hoy el mundo es otra cosa. Sí. Pensemos que hay una parte, obviamente, de aparatología militar, de vehículos pesados, misiles, etcétera. Pero también hay una parte digital, de inteligencia artificial. Fíjate que en el operativo que se hizo, el uso de drones, los operativos que se hicieron para sustraer a Maduro, cortaron la luz de todos lados. O sea, ahí necesitas equipamientos tecnológicos, hackeos, transmisiones, bloqueos de comunicación. Lo primero que se hace en un conflicto es bloquear suministros. Para bloquear suministros necesitas una tecnología muy específica desde el punto de vista digital, y todo eso sale una fortuna. No es como la guerra que uno veía en las películas, que compraban balas y compraban misiles. Sí son necesarios, pero si uno ve el escudo de misiles de Israel, eso lo maneja una mega computadora, programadores. Claro. O sea, hay un gasto bélico que pocas veces se menciona desde el punto de vista digital y desde el punto de vista tecnológico. Te aseguro que es enorme. No, terrible, terrible. Y cambiemos de tema, te llevo de un lado al otro, bueno, Martín, pero me encanta saber y compartirlo, por supuesto, con todos los que están allí del otro lado. Y hablamos de la OTAN y esta tensión que existe con Estados Unidos, Martín. Mira, te diría, a ver, la OTAN está atravesando quizás el momento de máxima tensión, ¿no? Como hablábamos hace un rato, todo en el afuera, pensemos que es un organismo diplomático, ¿no? Acá hay 3 puntos básicos para que tengas una idea. Uno es el conflicto de Ucrania, ¿no? Otro es el conflicto de Estados Unidos con Irán, y otro, hay un debate defensivo, o sea, por quién
está en jaque la seguridad de Europa. ¿Qué es lo que pasa? Con Ucrania, para explicártelo en 3 módulos, lo que pasa con Ucrania es, bueno, estamos todos de acuerdo, Ucrania necesita ayuda, colabora Estados Unidos, colabora Canadá, hay distintos países y ahí se provocan fricciones que dicen, bueno, yo quiero ayudar de esta manera, yo quiero ayudar de esta otra manera. Los tiempos de ayuda, productos de las potencias, digamos, de la disponibilidad económica que tiene cada uno, son diferentes. Entonces, obviamente, para ponerse de acuerdo, para hacer una ayuda que sirva y que sea realmente eficiente y controlada, tiene que haber por lo menos un consenso. ¿Qué es lo que pasa? En donde hay otra fractura enorme, en que quizás con el conflicto de Irán, muchos países de la Unión Europea no quieren formar parte y se están empezando a correr. Estados Unidos garantizaba, para redondearte esto, la defensa de la OTAN. Era, bueno, nos respaldamos en el ejército más poderoso de la Tierra. Ahora, ¿qué pasa si, como hablábamos hace un rato, si vos y yo no nos ponemos de acuerdo, el ejército más poderoso de la Tierra se corre? ¿Yo qué tengo que hacer? Empezar a rearmarme para no quedarme como un país indefenso. Entonces, todo eso genera tensiones diplomáticas que poco a poco vamos a ver cómo es el desarrollo. Acá tienen básicamente que acomodar criterios desde el punto de vista armamentístico, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista técnico y por sobre todas las cosas se tienen que poner de acuerdo bajo la vía diplomática, por supuesto, ¿no? Clarísimo, Martín. 14 minutos pasaron de las 2 de la mañana y seguimos hablando, seguimos conversando y analizando temas que nos importan a nivel global. Por supuesto, hablamos del cártel de Sinaloa, de esta situación, de esta acusación por parte de los Estados Unidos a funcionarios de México de formar parte de este cártel, del más temido, si se quiere, de México. Bueno, Martín nos va a contar un poquito sobre todo esto. Estamos hablando, Martín, del caso de narcopolítica más grave, más grande de México. Sí, por el momento sí, porque lo que pasaba hasta el momento, te pongo un poco en tema de cómo está hoy desde el punto de vista jurídico. Estados Unidos abrió un nuevo frente de lucha contra el narcotráfico. La justicia norteamericana acusó al gobernador del estado mexicano de Sinaloa y a 8 o 9 funcionarios y exfuncionarios de colaborar presuntamente con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, ¿no? La acusación fue presentada, ni más ni menos, en la Corte Federal de New York. ¿Qué tiene esto de diferente? Sabemos que el cartel de Sinaloa es uno de los más poderosos y peligrosos del mundo, que también se ramifica no solamente en Estados Unidos, sino también en Argentina. Hemos vivido algunos antecedentes. Pero, ¿cuál es aquí la diferencia? En lugar de acusar a narcotraficantes, están acusando a políticos, a la política mexicana, al gobernador de Sinaloa, a los exfuncionarios que formaban parte de Sinaloa, ¿de qué? De facilitar rutas, de pasar información de la policía y de introducir en Estados Unidos de manera ilegal cocaína, fentanilo. Sabemos que el problema hoy que tiene Estados Unidos con el fentanilo es muy, pero muy grave. Realmente es quizás el problema social desde el punto de vista de los estupefacientes más importante que tiene hoy. Entonces salió a atacar directamente, dijo, vamos a la raíz del tema. No es solamente una organización mafiosa o narcocriminal, sino acá hay involucrados políticos. Ir contra los políticos. Que les facilitan la logística, sería. Absoluta. Claro. Entonces, pensemos que es en Sinaloa. Entonces, es como decir, como decimos en Argentina, te libero la zona. Exacto. Esas zonas liberadas de ingreso y egreso de estupefacientes fueron los que ponen bajo sospecha a estos políticos. El problema es que acá no es una denuncia simple. Uno está denunciando a la política, claro, figuras políticas, exfuncionarios. Entonces acá empieza a trabajar todo un equipo, la diplomacia, la forma de
digamos, enfrentar las acusaciones, y Estados Unidos abre también otro frente de tensión. ¿Se acuerdan que en el primer gobierno de Trump era el muro? Ahora, o sea, siempre hay como esa fricción. Rispidez con México, sí. El gran problema que hay ahora es lo que piensan, por lo menos desde el punto de vista jurídico, y algunos juristas internacionales que he consultado, es si ellos inmediatamente se hacen cargo y colaboran, para Estados Unidos es sí, perfecto, ustedes no tienen nada que ver y tienen toda lo que es las ganas de poder colaborar y salir de este entuerto. Pero si no colaboran y si estiran los plazos presentados por la justicia, es que ustedes realmente tienen que ver en la difusión de lo que es facilitador para el ingreso de estupefacientes en Estados Unidos. O sea, que esto tiene dos facetas, una faceta jurídica y una faceta internacional, Claro. y todo lo que repercute políticamente dentro de México. O sea, que es un tema bastante delicado, tanto para México como para Estados Unidos, que está haciendo una denuncia a funcionarios y directamente a la política. Bueno, ¿cómo logró, Martín, el cártel de Sinaloa lograr tanto poderío, ¿no? Durante décadas, económico, armamentístico, ¿cómo lo hizo? Por lo general, cuando uno piensa en los cárteles, ¿no? En las funciones, cómo logra tanto poderío, cómo arman esos ejércitos, ¿no? Cómo es la logística, siempre es lo mismo. Siempre se parte de la miseria. Por ejemplo, si uno piensa en las maras o piensa en la guerrilla en Colombia o en los cárteles que están, por ejemplo, me viene a la cabeza Pablo Escobar Gavidia, que ha fundado escuelas, fundó el primer zoológico. ¿Cómo lo hacen? O sea, Lo hacen la gente en países que tienen una pobreza extrema. Lo que tiene el narcotráfico es dinero. Por supuesto que hoy blanquear el dinero es muy difícil porque todo está digitalizado y las operaciones están bancarizadas. Entonces se forman estos pequeños y grandes ejércitos que se van sumando en las diferentes regiones, y claro, la persona que integra una de estas bandas tiene un sueldo mucho más poderoso de que puede ganar en un trabajo honrado, honesto. Entonces se convierten, pasa un fenómeno muy particular, estos personajes, estos grandes narcotraficantes se empiezan a convertir como en grandes ídolos, ¿no? Y los veneran, claro, y los defienden, y la verdad que todo es producto de lo mismo, todo es producto de la miseria, todo es producto de la inflación, de las economías. Por eso cuando analizamos todas estas noticias, qué pasa con la OTAN, que no se ponen de acuerdo, qué pasa con Europa, qué pasa con Estados Unidos, todo esto que está pasando en Medio Oriente, y como decíamos al abrir este análisis, que nos va a influir en un paquete de fideos que vamos a comprar, todo eso va apretando y estrangulando a la sociedad, que económicamente cada vez tiene menos recursos y se empiezan a unir a estas bandas, con casos que han pasado en Argentina, que uno no puede creer que adolescentes manejen sumas de dinero tan importantes y están vinculados en el narcotráfico. Pasa en Argentina, pasa en México, pasa en Estados Unidos y pasa en todo el mundo. Ellos tienen un poderío armamentístico muchas veces mucho más poderoso que el propio ejército del país donde están, pero esto es producto ni más ni menos de la pobreza. Por eso me da a mí una reflexión cuando analizábamos recién cuánto se gasta en armamento y cuánto se gasta en protección y todo este fenómeno psicosocial que pasa, ¿no? ¿Cuánto dinero se gasta? Y si se gastara la mitad en dar comida, en el mundo no falta dinero, lo que pasa es que está mal distribuido. Y aquí se nota, y acá tenés el resultado, lo que pasa, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta el por qué está sobre la mesa.
Coincido totalmente, Martín. Muchísimas gracias por toda esta información. Gracias por esta grata sorpresa de esta noche, todo el análisis impecable, bajar un poquito toda esta información que parece tan lejana, tan extraña, tan compleja. Bajarla y hacerla entendible para todos nosotros es fantástico. Así que muchísimas gracias por esta visita. Gracias, Dani, a vos. Y la verdad que sí, que la idea era un poco bajar a la tierra y explicarle a la gente cómo repercute todos estos conflictos bélicos y estos conflictos de México y el narcotráfico en la sociedad y sobre nosotros. Es una manera de poder comprender en el mundo que estamos viviendo. Gracias Martín. Ojalá te tengamos pronto nuevamente por aquí. Que tengas un muy bonito fin de semana, un muy bonito Día del Trabajador. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias.